Hemos estado estudiando el capítulo 11 de Hebreos y vamos a regresar ahí esa noche, pero de ninguna manera vamos a terminar el texto que tenemos frente a nosotros y no tenía intención de hacerlo porque nos abre tantas escrituras del Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 11. Este es conocido como el capítulo de la fe. Se extiende hasta el comienzo del capítulo 12, como veremos. Se nos ha recordado a lo largo de todo este capítulo que cualquiera que tiene una relación con Dios tiene esa relación basada en la fe y no en las obras. Hemos comenzado desde el libro de Génesis, desde atrás, para ver los ejemplos de fe o como se les conoce a menudo los héroes de la fe. Y progresamos a lo largo de los patriarcas, llegamos a Moisés. Y eso nos llevó a través de los libros, los primeros libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco. Conforme llegamos al versículo 30 y en adelante, retomamos el relato en Josué y Jueces, y se hacen referencias a personas que vivieron en la época en que se escribieron primero y segundo de Samuel, y luego primero y segundo de Reyes. Y cubrimos desde allí en estos versículos finales hasta los profetas, podríamos decir que hasta Juan el Bautista. Entonces, desde el versículo 30, donde se nos presentan los muros de Jericó, la entrada a la tierra prometida, pasamos hasta los profetas en solo esos cuantos versículos. Obviamente no los cubrimos a todos, pero se dan nombres representativos que abarcan ese periodo. Esto es importante. Esto es de importancia crítica para el escritor del libro de Hebreos. Lo que es importante para él es transmitirle a sus lectores que la salvación es solo por fe. Usted entenderá que aquellas personas que vivían en el primer siglo, en la época en que se escribió el libro de Hebreos, habían sido influenciadas por el judaísmo que se había desarrollado mucho antes de eso, pero que estaba en plena fuerza en ese entonces. Era un judaísmo que enseñaba que la salvación es ganada por obras y ceremonias y rituales y moralidad. Y el mensaje del Nuevo Testamento es que por las obras de la carne ninguna persona será justificada. Somos salvos por gracia mediante la fe, y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe, como nos informan las epístolas del Nuevo Testamento. No hay manera de llegar a Dios por obras, por esfuerzo, por uno mismo, el esfuerzo moral, el esfuerzo espiritual, el esfuerzo religioso. Hoy en día escuchamos a personas que se enorgullecen de decir que son religiosas o tal vez, de manera más popular, orgullosas de decir que son espirituales. Eso no les sirve de nada ante Dios. No importa cuán extensos sean sus esfuerzos en materia de religión o espiritualidad o moralidad o ceremonia, no logran absolutamente nada. Porque incluso lo mejor que los hombres pueden hacer, sus justicias, son trapos de inmundicia para Dios. Entonces el mensaje del Nuevo Testamento es el mensaje de que la salvación es por la fe únicamente. Ese es un mensaje que representa un cambio dramático para los oyentes judíos. Y entonces necesita ser defendido como la palabra de Dios verdadera, no sea que piensen que este es algún tipo de mensaje nuevo, que el Evangelio de la gracia y la fe es alguna aberración, que es algo opuesto al Antiguo Testamento. Y entonces el escritor de Hebreos nos da esta joya del libro que no solo fue beneficiosa para los judíos a quienes fue escrita, sino para todos los que la leerán en todos los tiempos, para reforzar el hecho de que la salvación por la fe únicamente no es algo que el Nuevo Testamento inventa, sino que es la antigua y única manera en que alguien ha sido reconciliado con Dios. Y entonces el capítulo quiere enviar ese mensaje inequívocamente de que la salvación es por fe únicamente, y es por eso que comienza en el versículo 3 por fe, en el versículo 4 por la fe,
En el versículo 5, por la fe. En el versículo 7, por la fe. Y en el versículo 8, por la fe. Y en el versículo 9, por la fe. El versículo 11, por la fe. Y así sucesivamente. Y lo que es notable acerca de este libro es su alcance histórico. La única manera de ser salvo, incluso en la era más temprana de la historia humana, era por la fe. Y entonces la primera persona mencionada es Abel. Abel le dijo a Dios que si quería venir a Dios, tenía que traer un sacrificio. Y tenía que ser un animal. La muerte era requerida por Dios. Abel no cuestionó a Dios, hizo exactamente lo que Dios le dijo. Él obedeció a Dios y por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor. Este es una especie de mirada inicial a la salvación por sacrificio, todo lo cual, claro, apunta a Cristo. Abel no fue salvo por sus obras. Por otro lado, Caín hizo un esfuerzo por tener una relación con Dios al traer aquello que había producido y fue inútil. Luego la historia en este capítulo avanza Enoc. Enoc es el que caminó directamente a la presencia de Dios y no murió. Él nunca cuestionó a Dios tampoco. Él vivió una vida de tal obediencia, una vida tan santa que no vio la muerte. Él fue llevado arriba, dice, porque agradó mucho a Dios. Y agradó a Dios porque hizo lo que Dios le ordenó que hiciera. Y luego estuvo Noé. La relación de Noé con Dios era una relación de fe. Él demostró su fe en la palabra de Dios que le fue revelada al construir un barco en medio del desierto. Un barco masivo. Durante un periodo de 120 años, proclamó a este Dios que le había pedido que hiciera esta tarea extraña como el Dios verdadero y viviente, aunque sus contemporáneos se burlaron de él durante todos esos años. Creía que un día llovería y habría agua para que ese barco flotara porque Dios había dicho eso. Así que ya sea que hablemos de Abel, Enoc o Noé, ellos respondieron a la palabra de Dios en obediencia. Y luego llegamos a Abraham. Abraham, el padre de la nación de Israel, el primero de los patriarcas, creyó a Dios, dejó Ur, pasó su vida como nómada y vagabundo y nunca en toda su vida recibió lo que se le había prometido que vendría a través de él. Murió sin jamás ver la promesa, transmitió el pacto abrámico con todas sus promesas a su hijo Isaac. Dios reiteró la misma promesa de una gran nación, de influencia en todo el mundo, de salvación, de bendición. Dios se la transmitió a Isaac, e Isaac nunca la vio cumplida. Isaac se la pasó a Jacob, y Jacob nunca la vio cumplida. Jacob se la pasó a José, y José nunca la vio cumplida. Abraham, Isaac, Jacob y José todos murieron sin haber recibido jamás la promesa. Así que continuaron caminando con Dios, confiando en Dios por fe, no por vista. Y hemos hablado de eso a detalle. El mensaje aquí es que aquellos que están relacionados con Dios porque vinieron a Él por fe y continúan viviendo por fe. La vida puede ser difícil, lo que Dios requiere puede ser extraño, puede ser contrario a la naturaleza de tu propia naturaleza, tu propia voluntad, puede ser contrario a la cultura, puede parecer irrazonable, puede llamar al sufrimiento, puede traer burla humana sobre tu cabeza, puede significar la separación del mundo, puede costarte tus ambiciones, puede incluso costarte la vida, pero lo haces porque Dios dijo que lo hicieras. Eso es lo que marca al pueblo de Dios. Obedecen a Dios. De eso se trata una relación con Dios. Se trata de obediencia. Obedecemos su llamado a la salvación, al arrepentimiento y a la fe. Obedecemos su llamado a una vida de obediencia. Siempre ha sido así. Y así hemos recorrido juntos el Pentateuco, desde Abel hasta Abraham y su progenie, los patriarcas. Y hemos visto, a medida que el escritor nos ayuda con breves declaraciones que hacen estallar en nuestras mentes todo el relato del Pentateuco, cómo la relación de una persona con Dios siempre se basa en la fe. La fe que es real,
resiste todas las pruebas. Por lo tanto, es probada y demostrada en las crisis. En las crisis. Ahora este mensaje es tan importante. Regresemos solo al ver el libro de Hebreos en sí y el escritor de Hebreos y lo que tiene en mente. Algunos años antes de que se escribiera esta carta, y no sabemos quién es su autor, pero algunos años de que se escribiera, el Evangelio del Señor Jesucristo había llegado a algunos judíos. No sabemos dónde están. Algunos estaban en la tierra de Israel, en alguna comunidad, en alguna región, en algún pueblo. El Evangelio les ha llegado y les ha llegado por medio de los apóstoles mismos. Es claro que los apóstoles fueron los mensajeros, porque en el capítulo 2, versículo 3, se les advierte que no descuiden una salvación tan grande que fue primeramente anunciada por medio del Señor, pero que nos fue confirmada por los que oyeron, testificándoles Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y dones del Espíritu Santo. Las señales y prodigios pertenecen a los apóstoles, eran marcas que autentificaban a los apóstoles. Entonces, esta comunidad de judíos escuchó el Evangelio predicado por los apóstoles y fue validado y verificado por señales y prodigios y por la capacitación por medio del Espíritu Santo. Algunos en la comunidad judía abrazaron ese Evangelio plenamente, creyeron en ese Evangelio, vinieron a Cristo, dejaron atrás el antiguo pacto, entraron en el reino maravilloso del nuevo pacto. Otros, sin embargo, en esa comunidad judía, lo habían escuchado, hicieron algún tipo de compromiso intelectual con su veracidad, pero no un compromiso de corazón con Él. Ellos se identificaban externamente con este grupo local de judíos creyentes verdaderos, pero se habían quedado cortos de la salvación genuina, de modo que a lo largo de este libro, repetidamente, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 10, hay advertencias a este grupo de judíos intelectualmente convencidos que se mantenían al margen de la iglesia de que tienen que llegar al punto de alcanzar la salvación. No descuiden la salvación. Eso es lo que dice el capítulo 2. No descuiden una salvación tan grande. No se queden cortos de ella. En los capítulos 4 y 5 dice, vengan hasta el reposo, vengan hasta el punto del reposo. En el capítulo 6 dice, no se aparten porque si se aparten con la revelación completa es imposible ser renovados para el arrepentimiento. Y en el capítulo 10 es una advertencia de que si rechazan el Evangelio con el conocimiento que tienen, crucifican al Hijo de Dios y ustedes lo exponen a la venganza pública y cuánto mayor será el juicio, el castigo eterno para alguien que haga eso. Así los pasajes de advertencia vienen a lo largo de esta epístola, a lo largo que estaban allí a los que estaban allí en la congregación escuchan esta epístola cuando se lea, necesitan ser advertidos y lo mismo hacen todos los demás en cualquier generación que hayan asentido intelectualmente el Evangelio, pero nunca han hecho la afirmación. Una motivación quizás muy, muy fuerte y convincente para que ellos abrazaran el Evangelio es asegurarles que no es un mensaje nuevo, sino que es el mismo mensaje de la antigüedad, de que Dios se reconciliará con los pecadores solo de una manera, y eso es por la fe. Y en cualquier generación con solo una cantidad mínima de revelación, como será cierto en el día de Abel y Enoc, y un poco más en el tiempo de Noé, y un poco más en el tiempo de Abraham, Isaac, Jacob y José. En cualquier punto de la historia, una relación con Dios depende de creer lo que Dios había revelado. Y el elemento más importante que Él había revelado es que los hombres son pecadores y necesitan un sacrificio. Y esa fue la primera revelación a Caín y Abel. Abel obedeció, Caín no. El mensaje entonces de Hebreos 11 es que el camino de la salvación siempre ha sido por fe. No retrocedan al judaísmo. No retrocedan a los patrones viejos judaicos. Estén dispuestos a romper con el sacerdocio que ahora está aniquilado. Cuando el velo del templo se rasgó de arriba abajo, el sacerdocio se acabó. El lugar santísimo quedó abierto de par en par para todos y cada uno. Sepárense. El mensaje del libro es llegar hasta Cristo. Dejen atrás lo viejo, vengan a Cristo, vengan a Él, vengan a Dios por fe. Ese es el único camino. Y ese, claro, ha sido el Evangelio cristiano y el mensaje cristiano. Este capítulo tenía una introducción. En el capítulo 10, versículo 38, mi justo por la fe vivirá. O esa interpretación
tan común de esto tomado de Habacuc: el justo por la fe vivirá. Ustedes tienen que vivir por fe, la única manera en la que pueden tener vida espiritual, y si se retractan, mi alma no tiene complacencia en él. Y luego el escritor de Hebreos dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vengan a Dios por la fe. Ese es el mensaje de Hebreos. Ese es el mensaje que no solo se extiende a lo largo de este capítulo, sino que es reiterado con fuerza poderosa al comienzo del capítulo 12, que veremos. Ahora, conforme llegamos al texto que tenemos frente a nosotros en el versículo 30, hemos marchado hasta los muros de Jericó, históricamente. Y ahora venimos a algunas ilustraciones de la fe que son realmente notables. Y aquí vemos la valentía de la fe. Ese es un componente de la fe que en realidad se podría identificar en cierta manera como una especie de pináculo de la fe. Supongo que se podrá decir que la validación de la fe de cualquier persona es lo que soportará. Si es una fe verdadera, obedecerá a cualquier precio, a cualquier precio. Demostrará valentía frente a cualquier oposición, cualquier amenaza, cualquier sufrimiento. La fe verdadera no retrocede, no se pliega, no se colapsa. Hemos visto la vida de fe con Abel, el caminar de fe con Enoc, la obra de fe con Noé, el patrón de fe con Abraham, la victoria de la fe con los patriarcas. Hemos visto las decisiones que toma la fe con Moisés, quien escoge sufrir el oprobio de Cristo con su pueblo en lugar de disfrutar de los placeres del pecado que tiene como parte de la élite en Egipto. Ahora llegamos en cierta manera al pináculo de la fe, y esa es la valentía de la fe. La verdadera fe es sobre todo valiente. Ahí es donde realmente se demuestra. Cualquier tipo de fe en Dios, cualquier tipo de fe profesada en Cristo, que se desmorona bajo ciertas presiones, no es una fe verdadera. Esto nos es demostrado en la enseñanza de nuestro Señor en el Sermón sobre las Tierras, donde describe algunas personas que en la superficie parecen estar abiertas a recibir el mensaje, y la semilla entra en lo que él llama el suelo rocoso y por un breve tiempo brota y parece una respuesta maravillosa. Incluso lo clasifica como el hecho de que la palabra del Evangelio se recibe con gozo. Pero luego él dice que cuando sale el sol, las raíces en ese tipo de suelo no pueden penetrar para llegar a lo profundo y obtener el agua, porque hay un lecho de roca justo debajo de la superficie. Y entonces el sol quema la planta y muere sin haber dado fruto. Y Jesús dice, el sol simboliza thlipsis, presión, persecución. Esa es la prueba. Esa es la prueba. O podría ser que ese tipo de suelo que está lleno de maleza y espinas, que nunca deja el amor al mundo, el amor a este siglo, el amor a las riquezas, y finalmente eso ahoga la palabra. Hay todo tipo de creyentes temporales. Y después hay presiones que vienen sobre todos nosotros que inevitablemente revelan quién es real y quién no lo es. Así que veamos algunos de los que fueron probados y demostraron el tipo de fe, que el tipo de valentía deberías decir que posee la fe verdadera, versículos 30 y 31. Puede que no vayamos más allá de esto. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de haberlo rodeado por 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció junto con los desobedientes, después de que ella le había dado la bienvenida a los espías en paz. Ahora, como dije, estamos saliendo del Pentateuco en la historia del Antiguo Testamento y entrando en Josué. Primero, somos recordados de los muros de Jericó. Teicos en griego, refiriéndose a un muro exterior, la gran y masiva muralla que rodeaba la ciudad de Jericó. Hasta este punto, el escritor ha estado citando como ejemplos de fe a los grandes hombres antes y después del diluvio, hasta que Israel salió de Egipto, siendo Moisés el que salió
de la experiencia en Egipto y el que los guió. Ellos salieron de la tierra de Egipto, estaban camino hacia la tierra prometida. Ahora estamos en la tierra prometida y vamos a conocer algunos de los héroes de la vida en la tierra prometida. Por cierto, hay una omisión. Hay una omisión de 40 años de incredulidad mientras vagaban por el desierto y la generación de los que dudaban se extinguió. Ahora encontramos a la generación que está por entrar en la tierra y la historia se nos da en Josué capítulo 6, así que volvamos a eso por un momento. Usted está familiarizado con eso. Jericó estaba bien cerrada debido a los hijos de Israel. Se les había dicho que los hijos de Israel estaban cerca, eran masivos. Algunos estimarían que originalmente cuando salieron de Egipto había hasta 2 millones. No sabemos exactamente cuántos quedaron cuando estuvieron listos para entrar en la tierra de Canaán, pero eran formidables. Jericó ya había sido espiada, ¿recuerda eso? Antes en Josué capítulo 2. Y Jericó ahora estaba cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie salía, nadie entraba. El Señor le dijo a Josué: mira, he entregado a Jericó en tu mano con su rey y los guerreros valientes. Marcharán alrededor de la ciudad, todos los hombres de guerra rodearán la ciudad una vez. Solo hagan eso durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas alrededor de la ciudad y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero y oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad se derrumbará y el pueblo subirá cada uno derecho hacia adelante. Simplemente el escepticismo humano natural diría: ¿podrías repetir eso otra vez? ¿Cómo? ¿Vamos a conquistar cómo? ¿Vamos a marchar alrededor del muro una vez al día durante 6 días? Y luego el 7º día vamos a marchar alrededor del muro y la 7ª vez vamos a gritar a todo pulmón y los muros simplemente van a derrumbarse. Yo concluiría que la obediencia a este mandato sería un acto de fe. ¿Usted no? Parece algo tan extraño. Y claro, usted conoce la historia. Eso es exactamente lo que hicieron. Lo hicieron y se da la crónica de cada día. Y luego usted llega al versículo 20. El pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, gritó a gran voz y la muralla se derrumbó y el pueblo subió a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. Destruyeron por completo todo lo que había en la ciudad, desde hombres hasta mujeres, jóvenes hasta viejos, bueyes, ovejas y asnos a filo de espada. Fue una matanza masiva. Así que aquí estamos, a la entrada de la tierra de Canaán, la tierra prometida. Hay una demostración de fe. Fe por parte de Josué, quien es el líder, y fe por parte del pueblo. Moisés ya no está, Josué es el nuevo líder, han cruzado el Jordán, y al cruzar el Jordán ahora están atrapados entre el Jordán y Jericó. Jericó es una especie de fortaleza fronteriza que protege la parte sur de Canaán. Y este es su primer obstáculo y es la prueba de su fe. Ellos van a creer en Dios cuando Él les dice lo que Él quiere que hagan. Jericó era una ciudad fuerte, estaba cerrada, fortificada. Tomarla parecía una tarea imposible. Fue fortificada a propósito porque era la ciudad guardiana de la parte sur de la tierra de Israel. Es una de las ciudades que asustaron a los espías y les hizo decir atrás en Deuteronomio 9:28, el pueblo es más grande y más alto que nosotros, las ciudades son grandes y amuralladas hasta el cielo. Y claro, fueron castigados por eso. Esa es la razón por la que tuvieron que vagar por 4 décadas debido a su incredulidad. Pero Jericó tenía que ser capturada, es la puerta de entrada a la tierra, y el pueblo obedeció y cayó exactamente como Dios dijo que sucedería. Dios les ordenó: 6 días darán vueltas cada día, el 7º día darán 7 vueltas, la 7ª vez se derrumbará. Eso fue exactamente lo que pasó. Tal vez parecían un poco avergonzados, mientras todos los jericoítas en la cima del muro los veían caminar y luego se iban 6 días seguidos. Parecía ridículo. Seguro que estaban desconcertados, como también frustrados. Esto no parecía un enfoque correcto en absoluto, pero obedecieron la palabra de Dios. Habían aprendido a no desobedecer porque las consecuencias eran tan severas. ¿Sabe?
Esto nos recuerda que Dios se deleita en matar la soberbia de los hombres, ¿no es así? No solo la soberbia de los judíos, que probablemente pensaron que podían conquistar Jericó solo por su mera fuerza, aunque no tenían ejército y no tenían armas, pero aún más. Dios se deleita en matar la soberbia de los hombres con respecto a los filisteos. Ellos, recordando cómo fueron derrotados por un pastorcillo y una piedra, y aquí la tierra de Canaán sufre su primera derrota, cuando la gente simplemente camina alrededor de sus murallas y toca un cuerno y grita. Pero la gente muestra fe. Ese es el testimonio de las Escrituras, ese es el testimonio de Dios. Hay 4 grados de fe, solo para, en cierta manera, expandir eso un poco. Está la fe que recibe, la fe que recibe. Cuando los mendigos con las manos vacías vienen y reciben lo que Dios tiene para dar, ese es un componente de la fe. Luego está la fe que cuenta. Es la fe más simple, el recibir el regalo. El siguiente nivel de fe es contar o reconocer que Dios ha hecho promesas y que podemos contar con que Dios cumplirá sus promesas. En el momento de la salvación tenemos una especie de fe de mendigo. Él viene a recibir el regalo y ya viene a recibir el regalo. El siguiente nivel de fe comienza por entender que con este regalo hay promesas masivas que se extienden hasta los infinitos eones de la eternidad llenas de promesas. La fe considera que Dios cumplirá esas promesas. Luego está la fe que se arriesga. Y debido a que estas promesas se apoderan del corazón y se sostienen con confianza, la fe comienza a atreverse a ser obediente en cualquier circunstancia. Y después, finalmente, está la fe que descansa en medio del sufrimiento. Es inamovible. Pero siempre la fe gobierna la vida de un creyente verdadero. Durante siglos, los hijos de Israel habían sido una nación de esclavos en Egipto. Y durante 40 años, nómadas en el desierto, su gran líder estaba muerto, no tenían experiencia militar, no tenían ejército, carecían de artillería, no tenían armas, pero el Dios viviente estaba de su lado. Y ellos habían llegado a creer en Él. Y la fe ganó la victoria. Eso me permite darles una cosa que quiero que guarden en su mente. La demostración de la fe es siempre la obediencia. La demostración de la fe es siempre la obediencia. La fe y la obediencia son inseparables. Cuando dice que vengamos a Cristo y pongamos nuestra fe en Él, ese es un mandato. Y si lo hacemos, ese es un acto de obediencia. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. La proclamación del Evangelio es en sí misma un mandato. Arrepiéntanse, crean. Ese es el modo de mandato. Y cualquier persona que abraza a Cristo en un acto de arrepentimiento y fe, está obedeciendo el Evangelio. Es por eso que la Biblia habla de eso. Romanos 1 habla de la necesidad de obedecer el Evangelio. El Evangelio es un mandato. Es un mandato arrepentirse y creer. La salvación viene a aquellos que obedecen. Y todo lo que viene después de eso, en la vida de fe, es obedecer lo que Dios ha mandado. Obedecer lo que Dios ha demandado. Así que la fe es demostrada en la obediencia. El tipo de obediencia que tiene valentía. El tipo de obediencia que va a ocurrir sin importar el precio, sin importar el costo. Y eso es lo que vamos a aprender en esta última sección. Ya lo hemos visto en los primeros héroes de la fe, pero aquí en particular se trata de la valentía de la fe, de que la fe no puede quebrantarse sin importar cuán terribles sean las circunstancias. Persiste, espera el triunfo, espera la victoria. Nuestra familia, cuando nuestros hijos eran mucho más pequeños, tuvo la oportunidad de ir a la tumba de Robert Moffat, un gran misionero. Nos paramos junto a su tumba allí, en un cementerio oscuro que solo los cristianos sabrían que existía. Patricia estuvo allí conmigo y nuestros hijos. Y he leído lo suficiente sobre Robert Moffat como para tener un gran aprecio por su vida. Pero una de las cosas que más me sorprende de él es que trabajó durante años y años en tener una
cierto grupo de personas que nunca vieron un solo convertido, ni uno solo. Algunos de sus amigos lejanos en Inglaterra le escribieron una carta y le preguntaron si pueden enviarle un regalo. Querían un regalo para dárselo, para animarlo y demostrarle su amor a él. Él le respondió y dijo, me gustaría un juego completo de comunión. ¿Un juego completo de comunión? Llegó meses y meses después. Cuando llegó, habían 12 convertidos sentados juntos, tomando la comunión. Este es un hombre de gran fe, que anticipó el cumplimiento de la promesa de Dios que estaba latente en el llamado de Dios para ir a esta tierra. Las luchas fueron inmensas en su vida y ministerio. La fe verdadera tiene la valentía de creer en Dios en un conflicto imposible, con órdenes ridículas y promesas increíbles. Y la experiencia en Jericó es una ilustración de ese tipo de fe, de hacer lo que parece ridículo, innecesario, torpe. Pero lo que marca la fe es la obediencia. La obediencia. A menudo hablamos de eso cuando uno dice, bueno, ¿cómo se sabe si alguien es cristiano? Todo aquel que es cristiano obedece la palabra de Dios. Ese es el patrón de su vida. Obediencia perfecta, no. No es la perfección de su vida, sino la dirección de su vida. Tenemos entonces una ilustración más personal en el versículo 31. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció junto con los desobedientes después de haber recibido en paz a los espías. Es interesante que la palabra desobedientes esté allí, es lo opuesto a la fe demostrada. Del mismo relato del Antiguo Testamento, por cierto, el Espíritu Santo escoge la siguiente ilustración de la fe: fe conquistadora, fe valiente, y pertenecía de todas las personas a una prostituta en el salón de la fama de la fe. Bueno, sabemos una cosa: si todavía hubieran judíos que creyeran que se entra en el reino de Dios por obras, será difícil entender cómo Rahab entró en esta lista. Ella es una conmoción. En cierto modo, ataca la sensibilidad de los judíos de la comunidad que todavía se aferran a la idea de que la salvación es dada a aquellos que se la ganan. Ella es una cananea, ni siquiera judía. Ella es una gentil. Ella es una amorrea. Y los amorreos, toda su descendencia fue consagrada a la destrucción total, siendo maldecidos por Dios. Pero Rahab creyó en Dios. Y una de las realidades asombrosas acerca de Rahab es que ella terminó en la línea mesiánica. Ahora, hubieron, claro, en Jericó, incrédulos que perecieron, desobedientes. La gente de Jericó no creyó, no obedeció. Esto implica que la verdad de Dios había sido depositada en medio de ellos. Debieron haber recibido la palabra de Dios para creer o no creer, para obedecer o no obedecer. Algunas traducciones dicen que no creen, pero es apeiteo, que significa desobedientes. Debieron haber escuchado la verdad acerca del Dios verdadero y viviente. Quizás escucharon la historia acerca de cómo fueron liberados de Egipto. Tal vez el mensaje de los espías había sido dado a algunas personas y se había difundido. No buscaron misericordia de este Dios, no buscaron gracia de este Dios, no buscaron perdón de este Dios, no tenían ningún interés en obedecerlo en absoluto. Como resultado, toda la ciudad fue aniquilada. Como leí, todos los animales, toda la gente murió a filo de espada, excepto Rahab. ¿Por qué? Rahab le dio la bienvenida a los espías en paz. Bienvenidos, Decomai. Da la bienvenida con hospitalidad. Vale la pena analizar su historia. Regrese a Josué. Le daremos un breve vistazo. Capítulo 2. Josué envió 2 hombres como espías a la tierra, diciendo, vayan a reconocer la tierra, especialmente Jericó. Fueron y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y se alojaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, aquí hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para reconocer la tierra.
Y el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado en tu casa, porque han venido para reconocer toda la tierra. Ellos vienen a espiarnos porque nos van a conquistar. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Y dijo: sí, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Sucedió que cuando era hora de cerrar la puerta al anochecer, los hombres salieron, no sé a dónde fueron. Persíganlos rápidamente porque los alcanzarán. ¿Era esa la verdad? No, era una mentira. ¿Era necesario? No, nunca es necesario. ¿Dios habría protegido a los espías si ella hubiera dicho la verdad? Absolutamente. Solo habríamos tenido una historia diferente de cómo Dios protegió a los espías. Esto no justifica la mentira, pero podemos reconocerla por la valentía que tuvo en el caso de esconderlos. Así que ella ahuyenta a la gente que los busca, diciéndoles que tienen que darse prisa porque están fuera de la ciudad y que van a tener que correr si quieren atraparlos. Mientras tanto, versículo 6, los llevó a la azotea y los escondió entre las cañas de lino que había colocado en orden sobre la azotea. Entonces los hombres los persiguieron por el camino del Jordán hasta los vados. Los están persiguiendo y por supuesto están de vuelta en Jericó, en su azotea, debajo del lino. Y tan pronto como los perseguían, salieron, cerraron la puerta. Antes de que se acostaran, ella se acercó a ellos en el terrado y les dijo: yo sé que el Señor les ha dado la tierra, hombre, y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes de la tierra se han desmayado ante ustedes, porque hemos oído cómo Jehová secó las aguas del mar Rojo delante de ustedes cuando entraron en Egipto, y lo que hicieron con los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, Sehón y Og, dos historias asombrosas, a quienes destruyeron por completo. Cuando lo oímos, nuestro corazón se desmayó y no quedó más ánimo ningún hombre a causa de ustedes, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella creía en el Dios verdadero y viviente, y ella creía plenamente en toda la revelación que estaba disponible para ella. Ahora pues os ruego que me juréis por Jehová que, ya que yo os he tratado con bondad, vosotros también trataréis con bondad a la casa de mi padre, y me daréis una prenda de verdad, y perdonaréis a mi padre y a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas, a todos los que les pertenecen, y libren vuestras vidas de la muerte. Entonces los hombres le dijeron: nuestra vida por la tuya, si no revelas este asunto nuestro, sucederá que cuando Jehová nos dé la tierra, trataremos con bondad y fidelidad contigo. Ella los despidió, como relata el resto de la historia. Se les dijo, versículo 16, vayan a la región montañosa para que los perseguidores no los encuentren. Escóndanse allí durante 3 días hasta que regresen. Después podrán seguir su camino. Los hombres le dijeron: quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurar, a menos que cuando entremos en la tierra ates este cordón de hilo escarlata a la ventana por donde nos bajas, y reúnes en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a la casa de tu padre. En otras palabras, no van a saber quiénes son estas personas para perdonarles la vida, a menos de que estén todos reunidos en un solo lugar y esa casa esté identificada, porque habrá muchos de ellos entrando. Si declaras este asunto nuestro, entonces seremos libres del juramento que nos hiciste jurar. Y ella dijo: conforme a vuestras palabras, así sea. Entonces los despidió y ellos se fueron, y ella ató el cordón escarlata a la ventana. Allá adelante en el capítulo 6, versículo 21. Leímos esto hace un momento. Este último versículo es suficiente en el registro de la destrucción. Versículo 21. Y destruyeron por completo todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, bueyes, ovejas y asnos, a filo de espada. Es simplemente algo devastador en qué pensar. Y Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la ramera y sacad de allá a la mujer y todo lo que tiene, como se lo habéis jurado. Entonces los jóvenes espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que tenía. También sacaron a todos sus parientes y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y quemaron la ciudad a fuego y todo lo que había en ella. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Pero a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, Josué perdonó la vida de la mujer, y ella ha vivido en medio de Israel hasta hoy, porque ella escondió a los mensajeros que Josué envió a reconocer a Jericó. La ciudad de Jericó fue rechazada y destruida. Rahab y su familia fueron perdonados. ¿Qué hay de la destrucción de los cananeos? ¿Puede usted legitimar eso? Bueno, los historiadores nos dicen que la destrucción de esta ciudad cananea y de toda la cultura cananea fue una gran bendición para el bienestar de la humanidad desde una perspectiva puramente social. Estaban tan degradados. Créanme, Dios castiga el pecado y tiene derecho a castigarlo cuando y donde lo desee, y castiga a quienes no creen en Él y no obedecen sus mandamientos. Pero en el caso de Rahab, ella reconoció su fe
en el Dios verdadero y viviente. Ella creyó y apostó su vida en ello. Ella se puso en una posición peligrosa, escondiendo espías en el techo. Ella apostó su vida en el hecho de que este era el Dios verdadero. Ella tuvo una especie de valentía aventurera al poner su vida en manos de esta deidad en la que solo había oído hablar de fuentes de segunda mano. Pero ella creía en el Dios verdadero y debido a eso fue librada. Según Mateo capítulo 1, versículo 5, ella está situada en la línea del Mesías y así es como funciona. Y esto en cierta manera se relaciona con el libro de Ruth, Josué, Jueces, Ruth. Ella es la madre de Boaz. Ella es la madre de Boaz, el esposo de Ruth. Ella es entonces la tatarabuela del rey David. ¡Cuán maravilloso! Rahab muestra la fe que tiene la valentía de mantenerse en medio de un peligro extremo. Eso es lo que hace la fe. No se derrumba porque las circunstancias sean amenazantes o difíciles. La fe verdadera salvadora, la fe verdadera que se aferra a Dios, hace lo que es correcto, obedece a Dios sin importar cuál sea el precio. Todo esto está esencialmente envuelto en las palabras de Jesús que se nos han hecho tan familiares. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El precio podrá ser la muerte, incluso una muerte horrenda en una cruz. Bueno, la conquista de Jericó fue solo el comienzo y comenzaron a establecerse en la tierra de Canaán. Y en el versículo 32 conocemos a 6 hombres. A partir del asentamiento de Canaán hasta la monarquía al principio, pero aprenderemos sobre ellos la próxima vez. Señor, te agradecemos tanto por un día maravilloso, maravilloso. Ha sido tan rico. Te agradecemos por las personas que llenaron el cuarto de oración esta mañana, muchas de ellas ansiosas por conocer al Salvador. Te agradecemos por eso y oramos para que la obra que estás haciendo en sus vidas supere todos los anhelos que quedan en el mundo y que la obra se complete para que podamos regocijarnos y tú seas glorificado. Gracias por un día maravilloso. Gracias por Keith y Christine y la buena música que disfrutamos esta noche. Somos una iglesia tan bendecida, tan rica en comunión, pero lo que más nos enriquece es que nos concedas la verdad que ha sido plantada en nuestros corazones por el bendito Espíritu Santo. Cuán ricos somos a conocer esa verdad y abrazarla, al vivir por esa verdad. Que podamos demostrar en todos los sentidos que la verdadera fe salvadora produce personas obedientes, que seamos conocidos como aquellos que obedecen la palabra de Dios y lo hacen con gozo, con deleite. Y para aquellos que puedan estar entre nosotros, que están vagando por los márgenes, han llegado a una comprensión intelectual del Evangelio, pero están en peligro de descuidar esta gran salvación, perder ese reposo eterno, de retroceder, de ser llevados a un juicio mucho más severo. Oramos, Señor, porque los traigas hasta Cristo, hasta esa perfección espiritual que se encuentra solo en Él. Úsanos esta semana conforme te servimos y que podamos en todo sentido vivir vidas que estén abrumadas de gratitud por las bendiciones que son nuestras ahora y para siempre, por las cuales te damos gracias en el nombre de Cristo. Y todos dijeron, amén.